La columna cervical comienza en la base del cráneo. 7 son las vértebras que componen la columna cervical, además de los 8 pares craneales que lo atraviesan. Cada una de las vértebras se denomina dependiendo de la posición en la que se encuentra y del grupo en el cual pertenece, siendo estas C1, que tiene un nombre peculiar, llamada Atlas; C2, que tiene un nombre peculiar también, llamada Axis; C3, C4, C5, C6 y C7. Los nervios cervicales también se abrevian desde C1 hasta C8. Los huesos cervicales, las vértebras, son más pequeños que las demás vértebras espinales. La función de la columna cervical es contener y proteger la médula espinal, soportar el cráneo y permitir los diversos movimientos de la cabeza. Por ejemplo, rotaciones de lado a lado, inclinaciones hacia adelante o hacia atrás, flexión, extensión de cuello. Un sistema complejo de ligamentos, tendones y músculos ayuda a soportar y estabilizar la columna cervical. Los ligamentos previenen el movimiento excesivo, que podría provocar lesiones graves. Los músculos también ayudan a mantener el equilibrio y la estabilidad espinal y permiten el movimiento. Los músculos se contraen y relajan en respuesta a impulsos nerviosos originados en el cerebro. Algunos de ellos funcionan como pares o antagonistas y agonistas. Esto quiere decir que cuando un músculo se contrae, el músculo opuesto se relaja. Existen diferentes tipos de músculos, como los flexores anteriores, flexores laterales, rotatorios y extensores. Hablando ahora un poco de los dos huesos peculiares de la columna cervical, hablaremos sobre el atlas, el cual es la primera vértebra cervical, recibiendo el nombre de C1. Esta vértebra que se articula con el hueso occipital sostiene la cabeza, recibiendo el nombre al ser comparada con el titán Atlas, quien como castigo tenía que sostener la tierra en la mitología griega. Por delante se encuentra un arco más corto del hueso, y en las masas laterales se observa que en la cara superior presentan una superficie tradicionalmente se ha descrito como una forma de suela de zapato, conocida como una cavidad glenoidea. En el atlas podemos distinguir entre otros el arco anterior, el arco posterior, dos masas laterales, tubérculo anterior, tubérculo posterior y apófisis transversas. Hablando ahora un poco también de la segunda vértebra cervical, llamada axis, esta es la que se articula superiormente con el atlas e inferiormente con la vértebra cervical C3. Esta, junto con el atlas, permiten la rotación lateral del cuello. El cuerpo del axis presenta la apófisis odontoides, que reemplaza al cuerpo del atlas, y la función principal del ligamento transverso es evitar que la apófisis odontoides lesione la médula espinal en caso de colisión. Presenta enfrente una media cresta longitudinal que separa dos depresiones laterales para la unión de los músculos del músculo largo de la cabeza. Su superficie anterior es cóncava antes del lado posterior y convexa de lado a lado. En su superficie anterior es ovalada y casi circular para articularse con el arco anterior del atlas. Ahora, habiendo ya especificado las características de ciertas vértebras, vamos a hablar un poco de la estructura general que tienen que tener las demás vértebras cervicales, como un cuerpo, el cual es alargado transversalmente, un foramen vertebral que es triangular de base anterior con un eje transversal superior al eje anteroposterior, una apófisis transversa que presenta en sus haces un agujero denominado foramen transverso por donde pasa la arteria vertebral y la vena homónima. La apófisis articular, en número de 4, 2 superiores y 2 inferiores, son oblicuas y de superficie articular plana, y una apófisis espinosa, que es corta y en la mayoría de los casos, aunque no en todos, es bifurcada. El vértice puede estar inclinado hacia la derecha o a la izquierda.